Bien, comenzaría por decir que fue un proyecto que inicié como todas las cosas importantes de mi vida, las he iniciado intuitivamente. Yo tenía unos modelos que puede que sean, no se parezcan nada a lo que, lo que llegó a ser talleres en los años 80, pero que eran por un lado la Bauhaus, es decir, un espacio donde la gente se reunía para hacer lo que sea. Y salía productos para comunicarse, de allí salieron escuelas de diseño, salieron escuelas de yoga, de todo. Y bueno, creo que hasta naturismo hacían ahí. La otra fue el modelo de Diaghilev, que reunió a todos los grandes talentos de su época para hacer una sola obra con lo mejor de todo. Y yo modestamente decía, bueno, a mí me gustaría que hagamos procesos de ese tipo. En un primer momento me interesaba más el proceso que el producto. Luego me di cuenta que el producto es muy importante porque muestra el proceso y la seriedad o la integridad de un concepto, y la capacidad de realizarlo. Pero eso es, bueno, lo que filosóficamente iba en mi cabeza y lo que yo esperaba. Hubo un poco de eso, pero realmente los 80s para mí fueron un proceso. Primero hay que agradecer a Patricia Mendoza, que había sido mi maestra de arte contemporáneo en la Escuela de Restauración, y ella me introdujo a toda esta generación, que ahora son los grandes nombres, pero que eran los talentosos del momento. Y me dieron su voto de confianza y aquí hicimos muchos eventos, muchos de los que ni siquiera me acuerdo y en muchos en los que ni siquiera estuve presente, pero estaba el espacio para que la gente discutiera, creara, expusiera, explayara. El primer año, el primer miércoles de cada mes se hacía la exposición temática y después los demás miércoles del año, del mes, se hace algo con el mismo tema y en otras formas artísticas. Y total, así se fue ampliando. La galería como tal cerró a los 5 años, pero siguió la creatividad en el taller de Raúl Soruco, en lo que es artes plásticas. Siguieron creando obra muchísimos artistas, cualquier cantidad. Y por el lado de danza, pues algunos de nosotros participamos, intercambiamos, como con Alberto Castro Leñero, con Gerardo Sutter también trabajó mucho con bailarines. Y paralelamente en talleres se iba fortaleciendo la escuela, la formación profesional, y yo creo que los 80, sobre todo la segunda mitad, y ya los 90, fueron la época en que aquí surgieron muchísimos grupos fue la casa de muchos grupos de danza contemporánea, como había sido la casa de muchos artistas plásticos, y eso fue cuando siento que corrimos paralelamente un rato, y ahora lo que me gustaría es que comencemos a interactuar de nuevo. Yo diría que fue una época de descubrir. Yo llegaba de terminar mi carrera de Historia del Arte y Literatura Francesa en el 77 en Estados Unidos. Llegué a México directo a la Escuela de Restauración, donde fui maestra y alumna, las dos cosas. Y fue, bueno, desde cosas muy personales, como realmente es comenzar a sentirme mexicana a partir de ese momento. Porque yo siempre había vivido como en una
torre de marfil, diría yo, muy europeizante, muy europeizada, y hasta que regresé y me integré en una escuela como la Escuela de Restauración, que además tuve mucho en contacto con restauración de obra prehispánica y tal, fue donde comencé a desarrollar mi mexicanidad. Y el conocer a los artistas plásticos de la época, que para mí ya desde entonces eran guau, ya eran para mí las vacas sagradas, no eran los que iniciaban, ya eran para mí nombres, pues fue una época en que un proyecto que intuitivamente abrí me llevó a conocer gente, a conocer proyectos, a conocer ideales y a conocerme yo. Estoy, ahora que nos hemos reunido, y inclusive en el ratito corto que hemos estado juntos, me he dado cuenta que lo que tiene que volver a ser es un lugar de reunión, donde podamos uno analizar qué hubo para entender qué hay y qué puede pasar. A mí me interesa, bueno, finalmente mi formación es de historia del arte, me interesa aterrizar estas ideas, recopilar un material que quedó disperso, subirlo en ya sea un libro o en cápsulas que pudiéramos subir por internet, y a la par hacer el análisis tanto de artes visuales como de danza, irlo campechaneando. Sí quisiera volver a abrir así modestamente la galería en el pequeño espacio que tiene. Obviamente obra de gran formato no es para aquí, pero volver a tener muestras de presentaciones de libros y subir las conclusiones y ver por dónde va, qué es lo que quiere la gente. Justo ahorita estaban comenzando a discutir cómo hacer ver a la gente en el gobierno, a la gente de hasta arriba, que el arte es un instrumento muy fuerte para ir en contra de muchos de nuestros males, como es la falta de cultura, obviamente, la violencia. Estaban dando el ejemplo de en Tlaxcala, donde había este gran problema de prostitución, abrieron talleres sobre feminismo y cosas así, y bajó la prostitución. O sea, sí, y eso no es arte, pero el arte puede hacer eso mismo, puede ser un gran instrumento si está bien articulado. Y creo que de aquí pueden nacer proyectos de ese tipo.